El equipo de trabajo de la Universidad de La Laguna se prepara para afrontar una intensa jornada de trabajo en Abric del Pastor. Se excava por primera vez en los años 50. En los años 50 hay un personaje, un intelectual alcoyano, Mario Brotón, que está interesado por los neandertales. En ese momento se está excavando otro yacimiento muy importante en la península ibérica, en la zona que es Cova Negra, está muy cerca de aquí, en Valencia, en Xàtiva. Y bueno, hay una cierta preocupación científica por qué significa el origen del poblamiento neandertal en la zona, y en el marco de ese interés general, Mario Brotón excava este yacimiento. Él no es arqueólogo. Eso ocurría con mucha frecuencia en aquellos tiempos, en el que aficionados, intelectuales, lectores, pues intervenían en los yacimientos arqueológicos. Pero a pesar de no ser arqueólogo, mostraba una preocupación por el método. Él quería hacer esto lo mejor posible y sabía perfectamente, era perfectamente conocedor, que la manera en que excavamos el yacimiento va a repercutir en las posibilidades de investigación que el yacimiento tenga, ¿no? Y entonces lo que hace es mantener una relación epistolar constante con un arqueólogo profesional, que es Jordá, que en aquel momento estaba en Salamanca. Él escribe numerosas cartas y a través de esta correspondencia Jordá le va dando pautas acerca de cómo se debe intervenir en el yacimiento. Luego el yacimiento duerme, nadie se ocupa de él durante muchos años, y es en la década de los 80 de ese mismo siglo, del siglo XX, cuando Bertila Galván Santos, profesora de la Universidad de La Laguna, lo rescata del olvido, realizando el estudio de los objetos arqueológicos que Brotón encuentra en aquellas primeras excavaciones. En este momento, que es la segunda fase, la profesora Galván se da cuenta de la importancia del yacimiento y comienza a proyectar la tercera fase, que es la que nos encontramos ahora mismo y que comienza con los albores del siglo XXI y que ha consistido pues en una serie de campañas de excavaciones arqueológicas ininterrumpidas desde el año 2004, incorporando un proyecto ya de carácter interdisciplinar y con una incorporación de distintos equipos de distintos lugares de Europa y de América, y por tanto con una dimensión internacional importante. La profesión arqueológica, y en particular la arqueología paleolítica o pleistocénica actual, es una profesión interdisciplinar que reúne a muchísimos ámbitos de trabajo. Tenemos expertos trabajando juntos que vienen de la rama de la física, de la química, de la biología, de la historia y de diferentes áreas de estudios, integrando toda la información para avanzar en el conocimiento científico del pasado humano. Por otro lado, también es una disciplina o una profesión internacional. Hoy en día la arqueología, como todo, está globalizada y la comunidad científica arqueológica trabaja a escala internacional. Nosotros en nuestro equipo trabajamos a esa escala y reunimos profesionales de distintos países y publicamos nuestros resultados en revistas científicas que llegan a todo el público científico trabajando en el ámbito paleolítico. Archaeological excavation is about collecting material evidence from the past. My role here is as a geoarchaeologist with a specific interest in paleo environments. So
I'm interested in the sediment at the site and the information contained within the sediment. I'm collecting samples to reconstruct the paleo environment from the Pleistocene to try and understand how Neanderthals were influenced by their environment and how they influenced the environment around them. Los arqueólogos suelen basarse en la densidad de material que sale en un yacimiento. Con la poca densidad de material que sale aquí, la lógica de muchos arqueólogos sería vamos a barrernos este nivel de rocas rápido porque salen 4 cosas y no tienen mucha conexión. Nosotros, al hacer una excavación siguiendo la topografía natural, o sea, levantando lechos de rocas y siguiendo las superficies, nos hemos dado cuenta que ese material que no es nada, que son 4 cosas, en realidad está in situ y tiene sentido, es decir, es una ocupación. Entonces nosotros hemos visto que en las interfacies entre lechos y lechos hay ocupaciones que están ahí intactas. Nos hemos encontrado entre niveles, a lo largo del 4, un hogar con su fauna procesada, otro hogar en el que no hay fauna pero hay sílex y nada más. Entonces podemos constatar que era solo eso y nada más, porque hemos excavado toda la superficie del abrigo. Y eso es muy importante porque hay muy pocas evidencias bien documentadas de lo que sería una ocupación corta o efímera, un vivac, digamos. Porque siempre te encuentras con un yacimiento en el que podría serlo, pero como no se ha excavado el resto, no sabemos si es que es corta o si hay más en otro lado. Aquí nosotros tenemos un espacio limitado, un hogar in situ con su fauna asociada o su lítica asociada y podemos constatar que no había nada más alrededor y que va variando, que según el nivel el hogar está aquí o está allí. So we're going to excavate this fire today. It's not an archaeological fire but an experimental one. So they did one fire down here in 2010 and then they waited 5 years for all the leaves to settle on the fire, and then on top of the leaf cover they made this other fire. So yeah, now that we're excavating that, we want to see what material we find in there. I mean, we know what that was put in there, so we expect what we can get out there, but we take the material to the university to analyze it so that we have a reference collection to compare that with the fires from the site. And yeah, maybe this tells us a little bit more about how the Neanderthals did their fire. Now I'm first cleaning away these leaves to have the perimeter of the hearth so that we exactly know where the hearth starts and where we need to excavate. I'm just doing that with a brush and, well, half a bottle to collect it. Okay. So now I'm going to collect the charcoal that is on the hearth itself to take it to the laboratory to test it. And I'm not allowed to touch it because we could contaminate the samples, which we don't want to. So that's why I'm using the aluminum foil. After we took out the charcoal, I can excavate the ashes. And with that, I take a spoon that was first boiled and then sterilized. And without touching the sediment, I will scoop the ashes into this foil so that we can analyze it later.
There are a lot of many different varying tasks that are taking place at all times. It's kind of this wonderful conglomeration of people and activities taking place. So there's the faunal expert that is working on the bones and everything. There's the lithicist that's looking at all of the stone tools and trying to interpret behaviors and activities. There's the sedimentology geoarchaeologists going on who are studying those aspects of an archaeological site. People are digging, they're excavating. People are doing screening, looking for small finds that maybe were missed in excavation. There are people maintaining the site, making sure everything's safe and nobody's going to fall off a cliff anywhere or anything. So really just a big hodgepodge of different activities taking place. La arqueología es una disciplina muy interesante, aparte de porque se basa en la multidisciplinaridad, porque es una disciplina muy relacionada con los seres humanos naturalmente, porque los estudia, pero también porque tiene implicaciones humanas directas en el presente para nosotros. O sea, es una disciplina social y tenemos que entenderla como algo útil que nos aporta visiones muy diversas sobre cómo los humanos podemos relacionarnos con el planeta en el que vivimos. Y quizá por eso es tan apasionante para los que estamos trabajando en ella. Archaeology is the field aspect of gathering data to interpret the past, and in America in particular, we lump archaeology in our anthropology department, so we relate it more to the better understanding of humans as a whole. So the idea in America is we look in the evolutionary side a lot more than per se the history side, and I understand that is different in Europe where you guys sometimes separate it completely or lump it more in the historical side. La arqueología para mí es una labor que nace desde la multidisciplinaridad, ¿vale? Aquí convivimos y coincidimos personas de diversas ramas, ¿vale? Que se encargan de reconstruir el pasado humano, desde un punto de vista climático, antrópico. Si tú le hicieras esta pregunta a un profesional de la arqueología hace 40 años, te respondería por un objeto importante, un objeto que fuera llamativo, un objeto que se pudiera exhibir en un museo, y de esos objetos tenemos en este yacimiento. Para nosotros, y desde una perspectiva actual, lo más importante del Abric del Pastor es haber localizado un conjunto de hallazgos macro y micro que en su relación nos permiten saber cómo vivían los neandertales. Por ejemplo, es fundamental porque, por su carácter singular, la gran cantidad de testimonios de combustión, es decir, de antiguas hogueras de los neandertales, que se conservan en este yacimiento y que, sobre todo, han podido ser estudiadas mediante la aplicación de múltiples técnicas que permiten conocer perfectamente cómo era el funcionamiento de esas antiguas hogueras. A su vez, todo el conjunto de hallazgos de la vida neandertal asociados a esos fuegos nos permiten construir un escenario donde podemos observar cómo sería la vida cotidiana de estos grupos humanos en cuanto a sus principales actividades subsistenciales, la manera de relacionarse dentro del grupo y toda una serie de elementos que lo que hacen de alguna manera es mantener con un dinamismo muy importante el estudio del Paleolítico Medio. Y quiero resaltar otra cosa porque creo que es singular, como hallazgo fundamental, y es que gracias a la aplicación de toda una serie de técnicas absolutamente actualizadas, hemos podido ampliar el registro arqueológico del yacimiento a escala microscópica y molecular. Si ya no solamente son los objetos que el arqueólogo es capaz de encontrar y ver con sus propios ojos, sino toda una serie de información que hasta ahora permanecía desapercibida y que ahora nos hablan a través de la materia orgánica, a través de restos microscópicos, a través de restos moleculares de la vida de estos grupos humanos. El trabajo que estamos haciendo intenta acotar la escala temporal del pasado. Entonces hemos incorporado la escala microscópica y molecular a nuestros estudios y eso es algo que todo ello nos permite avanzar en el conocimiento neandertal.
Otro de los procedimientos que realizamos en la excavación es la flotación de los sedimentos, porque toda la tierra que los excavadores tienen en el cubo contiene una serie de elementos que son importantes, como por ejemplo los restos de microfauna o los restos de carbón, que solo se pueden extraer mediante este procedimiento. Como está haciendo aquí la compañera, echamos el sedimento sobre esta malla, es una luz de malla de 1 milímetro, y van removiendo. Y lo que ocurre es que todos los restos de origen vegetal, como semillas y carbones, flotarán, irán con el agua hacia esta vertedera y caerán en esta otra luz de malla, que es mucho más pequeña, en la que se quedarán atrapados. Luego la secaremos y esto nos lo estudiará nuestra compañera antracóloga, que son las que estudian los carbones, en el microscopio. En el interior de la cuba, lo que ocurre es que los materiales que pueden pasar por la malla de 1 milímetro caen a esa cernidera que está aquí debajo, y lo que no se queda atrapado en ella. Lo que se queda aquí son los restos de esos micromamíferos, esos ratones y musarañas y demás animales cuyos restos no podemos ver en campo mientras excavamos, y nos dan mucha información climática, por eso es importante recuperarlo. Para resumir, lo que nosotros hacemos es recuperar todos los elementos óseos y antracológicos de carbón del yacimiento que excavamos. O sea, todo el sedimento, todo el volumen de tierra del yacimiento pasa por aquí también. Cuando nosotros excavamos el nivel 4A, teníamos aquí todo bloques, porque la línea de visera estaba aquí, y en el 4B más allá, y en el 4 cada vez más hacia allí. Y ahora la tenemos solo en esa esquina, y aquí ya tenemos arenita y va bastante planito. O sea que pensamos que ahora ya estamos ganándole superficie de ocupación al abrigo. Debajo del nivel 4 que nos espera, lo conocemos por el sondeo, y tenemos en el sondeo 2 unidades más, el nivel 5 y el nivel 6, que se dominan de manera diferente. En lugar de seguir siendo 4, G, H, I, etc., le cambiamos el número porque parecían significativamente distintas. Principalmente no vimos tantos bloques como antes, pero además está muy antropizado. Tenemos en los 2 cuadros que hay de sondeo, tenemos toda una zona de combustión, todo está quemado, hay fauna, hay lítica, entonces nos parece que a lo mejor ahí algo cambia. Esto, como les digo, es preliminar y decidimos parar de excavar para tener una visión de conjunto y más bien esperar a llegar a ese nivel para excavarlo todo junto. ¿Vale? Y de hecho nosotros aquí hemos ido progresivamente adaptando la manera de intervenir en el yacimiento a las características que cada vez comprendemos mejor de este sitio, ¿no? Y yo creo que eso es clave, es decir, en este caso, ¿y cuál es el principio general? El principio general es que quien dirige el proceso de excavación es el depósito estratigráfico. Excavar no es otra cosa que ir haciendo el proceso inverso de formación del depósito. Como hemos hecho ese estudio general de una superficie muy significativa de todo el yacimiento, hemos identificado los hogares, la distribución de los pocos restos que hay, hemos hecho los remontajes del material lítico y reconstruido los procesos de talla, etcétera, etcétera. Es verdad que lo que hemos identificado son ocupaciones cortas, es decir, al abrir el Pastor debía venir grupos humanos de pocas personas que estaban aquí relativamente poco tiempo. Sin embargo, no siempre hicieron las mismas cosas. Es decir, hay una variabilidad en el comportamiento de los grupos humanos que vinieron aquí y en la forma en la que usaron este sitio y la finalidad de su estancia en este lugar. Siempre está relacionada con la explotación del territorio. Los cazadores-recolectores viven así, eso es un elemento general.
Pero sin embargo, encontramos ocupaciones donde, por ejemplo, la actividad de talla, la fabricación de instrumentos, fue muy importante en esa ocupación. Y sin embargo hay otras donde los instrumentos parece que los traían fabricados y que aquí no se procedía a esa actividad. Sin embargo, sí está mucho mejor representado el procesado carnicero. Es decir, que dentro de la etiqueta ocupación corta se esconde una variedad de comportamientos que solo podemos percibir si realizamos esos estudios minuciosos de todo lo que aparece en el yacimiento. Nuestro equipo interdisciplinar se divide en expertos que se dedican por un lado al estudio de los restos de los artefactos neandertales, es su estudio tecnológico y funcional. También están los expertos que se dedican a los restos faunísticos, a estudiar desde el punto de vista taxonómico y tafonómico los animales que fueron explotados por los neandertales y los restos humanos neandertales. También tenemos expertos en botánica que intentan reconstruir el ambiente climático. Entre ellos estudian los restos de carbón que se encuentran en las hogueras, los restos de fitolitos, que son los residuos fósiles de las plantas. Y luego tenemos los equipos de datación, que suelen ser personas que vienen del ámbito de la geofísica y nos ayudan a datar y saber de qué tiempo estamos hablando en nuestro yacimiento. Y también tenemos al equipo de geoarqueólogos que se dedican a los llamados procesos de formación. Nos reconstruyen la historia de los depósitos del yacimiento para comprender el grado de integridad que tienen nuestros restos y su procedencia y la escala temporal. Dentro del ámbito geoarqueológico trabajamos a una escala microscópica y molecular, en la que también reconocemos los residuos ínfimos que son invisibles en la escala de excavación y que tenemos que trabajar. En mi tesis lo que investigo yo son los restos óseos, principalmente la fauna, no los restos que pertenecen a los humanos. Donde yo estudio ese conjunto se llama zooarqueología y tafonomía, que es el estudio de los restos óseos y su vinculación con cómo lo procesaban, lo consumían, lo aportaban al yacimiento los humanos en el pasado. Pues el rol que estoy desempeñando durante esta campaña es el de la coordinación de los materiales arqueológicos y de la toma de cotas. Se lleva a cabo mediante la estación total y es una tarea fundamental para el proceso ya no solo de la excavación, sino de post-excavación, ya que dado que las cotas nos permiten saber la posición más o menos exacta, con un mínimo error, de la posición de los materiales y de las superficies de excavación. There was no one, well, there was people at the time, but they weren't able to write anything about it. So the only way to understand it is through interdisciplinary scientific analysis and research. And to me, that's fascinating because I'm not just taking someone's word verbatim. I'm more or less having to do actual scientific analysis to gather that data and to paint the picture of what happened in the past and how humans developed into what we are today, where we're able to look into the past and do that. So I'm a lithicist, and that means I study stone tools that were produced a really long time ago, and I specifically want to look at the transitional time from the Middle Paleolithic to the Upper Paleolithic, so looking at how behaviors changed as modern humans kind of entered into Europe. And I really like refitting, so I like seeing stone tools and trying to understand how they were produced initially from large cobbles, so as they're broken down over time, as people are producing stone tools, I like to refit them back together to see how people in fact were producing those tools. El paleolítico es muy interesante desde el punto de vista arqueológico porque supone innovación técnica, supone rigor y supone precisión. Y todo esto viene marcado precisamente porque es una disciplina de la que se conocen muy pocos datos y necesitamos trabajar con diferentes técnicas para poder llegar a ellos. Y precisamente por eso es tan interesante, porque además las innovaciones que parten del paleolítico permiten que también la arqueología en otros campos avance y se consigan mejores resultados. I wanted to do it since I was little. As soon as I was young, I started watching historical documentaries at a very early age, and I always wanted to find out how to become one of those people and to go out there and create my own history as opposed to reading it in textbooks. And archaeology is the only way to really take the, I guess, text in the ground and take it out and develop my own story and interpret it the way I see fit to create new history. Que no son calizas, sino que son sílex. Y podemos
pensar que ellos venían aquí a surtirse de sus materias primas. A veces no es tan evidente, pero suelen ser más blanquitos y la fractura es más limpia que lisa. Desde el punto de vista histórico, el Paleolítico es interesante, puesto que supone una nueva conceptualización de hábitat y de supervivencia, ¿vale? Desde el punto de vista actual y sobre todo eurocéntrico, nos hemos acostumbrado a que nuestra supervivencia la tenemos muy cerca, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues vamos a buscar nuestra comida en la nevera y tenemos que intentar comprender que no era así en el pasado. Entonces, en el Paleolítico, una de las cuestiones interesantes del modo de vida paleolítico es la forma de supervivencia, el control del entorno, el control de las especies, ¿vale? Y todo eso, cómo se plasma en un yacimiento arqueológico. There's a wide range of professional avenues available to students who graduate from archaeology. They can work in the cultural heritage sector, so museums, tourism. They can continue in academia to carry out research in archaeology, or they can work in what we would call salvage archaeology, so for state bodies. La carrera de Historia fue mi elección a propósito de una lucha personal que tengo sobre la inutilidad de las humanidades. Entonces hay como ahora mismo una lucha por ver qué es más útil en la sociedad y a nivel familiar incluso hay muchísima presión sobre los alumnos para que se dediquen a algo de lo que puedan conseguir trabajo rápidamente. Entonces, partiendo de esa base y rechazándola, las humanidades son básicas para comprender la vida actual, criticarla y repensarla, ¿vale? Intentar hacer un mundo mejor a partir de las humanidades. Growing up in Ireland, I was always surrounded by archaeology. We had Neolithic monuments, castles, so I developed an interest in archaeology just from being immersed in it for my whole life. La arqueología es apasionante porque supone una pregunta constante. Aunque pensamos muchas veces que estamos llegando a responder esas preguntas sobre el pasado humano, nunca es así, la mayoría de las veces no es así y eso es maravilloso porque permite que la investigación siga adelante y fomentar la innovación. I can honestly say that I have loved archaeology since I was very, very little. I think I was born this way, really. My mother dragged me to cemeteries when I was little because we did genealogy, so I've always kind of been imbued with this sense of history in the past and learning to respect it and love it. And so since I was little, I've just known that I wanted to do archaeology and I'm excited to be here for it.